Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y les agradezco que abran su corazón a la palabra del Señor, que es la semilla del reino de los cielos. Como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, que nos llene de su efusión para que nosotros, guiados por la palabra del Señor, perseverando en ella, la recibamos, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté activa en nosotros y que ejerza su acción, que nosotros a su vez la recibamos con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que hagamos nuestro máximo esfuerzo por ponerla por obra. Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22 nos dice que tenemos que recibir la palabra de Dios con humildad, pero también tenemos que ponerla por obra. Entonces, si escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe, para que ustedes y yo, perseverando en la palabra de Dios, alcancemos la meta de nuestra fe. Primera de Pedro 1:9 nos dice: la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y es allá, a esa meta, donde todos queremos llegar. Amén. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. Ayúdame, Espíritu Santo, para que, guiado por la palabra del Señor y perseverando en ella, pueda dar mucho fruto y alcance la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la exaltación, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Subían ellos todavía cuando le presentaron un mudo endemoniado, y expulsando el demonio, rompió a hablar el mudo, y la gente admirada decía: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha, y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es martes 9 de julio del 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del versículo 32 al 38. Nos empieza diciendo el Evangelio del día de hoy, Mateo capítulo 9, versículo 32. Subían ellos todavía cuando le presentaron un mudo endemoniado, y expulsando el demonio, rompió a hablar el mudo, y la gente admirada decía: jamás se ha visto cosa igual en Israel. El Señor Jesucristo, el médico de médicos, se presenta hoy en el Evangelio de hoy, expulsa aquel demonio de ese mudo. Para ustedes y para mí, qué importante es
siempre buscar la manera de acercarnos al Señor. Muchos de nosotros tenemos alguna, alguna parte de nosotros que está a la orden del pecado, a la orden de Satanás, porque en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice que el que comete pecado es del diablo. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la ira es un pecado. Ustedes y yo, o tal vez ustedes no, yo sí. Por ejemplo, no logramos dominar la ira y nos encendemos de una vez, estamos pecando. Y cuando cometemos pecado, estamos siendo presa del enemigo y partícipes del pecado, del cual Satanás es padre de todos los que cometen pecado. 1 Juan 3:8 dice: el que comete pecado es del diablo. Y también, por ejemplo, cuando tenemos odios, resentimientos en nuestros corazones, estamos cometiendo pecado. Por ejemplo, allá en 1 Juan 3:15 dice que el quien odia a su hermano comete pecado. Es igualito como odiar a alguien, es igualito como matar a alguien. Entonces se van dando cuenta que ustedes y yo muchas de las veces estamos a la orden del pecado, aunque nos llamemos cristianos. Por eso Isaías capítulo 29, versículo 13 dice, porque la palabra de Dios, como dice en Isaías 48, es eterna. No es que decía solamente en aquel tiempo y ahora para nosotros ya no aplica. La palabra de Dios es eterna. Aplicaba en aquel entonces, aplica ahora y aplicará de generación en generación hasta el fin del mundo. Así nos dicen Isaías 48. Entonces, bien. Cuando nosotros, incluso el apóstol San Pablo, por allá en Romanos capítulo 7, el versículo 14, él decía: como soy de carne, estoy inclinado hacia el pecado. Quiero hacer lo bueno, pero termina haciendo lo malo. No sucede a ustedes y a mí. Sabemos que es pecado. Sabemos que es lo que pecado no es solamente lo que ustedes y yo pensemos que es pecado. Pecado es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Entonces, muchas de las veces nosotros podemos pecar conscientes o inconscientemente. Y cuando estamos esclavizados bajo el pecado, estamos más bien, ¿cómo se dice? Estamos más bien complaciendo, digamos así, a Satanás, que es padre del pecado, de la mentira y todo eso. Ahora, en el Evangelio de hoy, muy importante, dice, salían ellos todavía cuando le presentaron un mudo endemoniado. Entonces, el demonio ha enmudecido, ha quitado el habla a una persona. Totalmente, no puede hablar. Ahora miren lo que sucede. Y expulsado el demonio, rompió a hablar el mudo. Entonces, le presentan a Jesús ese mudo endemoniado. Una vez que Jesús expulsa ese demonio, el mudo empieza a hablar. Ahora, ¿cómo es que ese demonio sale al contacto con Jesucristo? Porque a ese mudo endemoniado le presentaron a Jesucristo. Por eso ustedes y yo, como estábamos hace momentos reflexionando, que ustedes y yo muchas de las veces estamos al servicio del pecado. Y el que comete pecado es del diablo, 1 Juan 3:8. Como Jesús curó a este mudo, al ser presentado hacia Jesús, es importante que ustedes y yo busquemos estar en la presencia del Señor siempre, todos los días. ¿Cómo? A través de la oración, a través de estar de rodillas al frente del Santísimo Sacramento del altar, a través de alimentarnos de la palabra del Señor, de la Sagrada Escritura, a través de los sacramentos, de la reconciliación, el sacramento de la Eucaristía, que es el culmen de la vida cristiana, lo máximo que nos puede pasar a ustedes y a mí. Juan 6:56 dice el Señor: el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Imagínense esa gran bendición de tener la oportunidad que Jesús pueda permanecer en ustedes y en mí, y estar en presencia del Señor, y estando en presencia del Señor,
el demonio ya no tiene autoridad sobre las personas que están en gracia de Dios. Por eso es que ustedes y yo, primero, número uno, tenemos que saber y darnos cuenta que cuando estamos pecando, para pedir al Señor que nos dé la gracia, esa fuerza divina que solamente Él nos puede dar para poder nosotros abandonar ese pecado. Por eso, por algo, es que el Señor nos presenta su palabra, su evangelio, su buena noticia cada día para nosotros irnos iluminando. El Salmo 119, versículo 105 nos dice que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Entonces, cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra de Dios, vamos viendo más o menos en nuestra vida, a ver, ¿qué tengo que arreglar? Siendo sinceros con nosotros mismos y con Dios, no para que otras personas nos vean como hacían los fariseos, y Jesús les reprendía allí en Mateo 23, sino más bien siendo sinceros con Jesucristo. A veces hemos actuado por ignorancia o a veces conscientemente. Entonces, primeramente, sabiendo que somos pecadores y buscando la manera de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo a través de la oración, de la Eucaristía, de la Sagrada Escritura. Y eso es un deber diario. Cuidado que nos dejemos de engañar. Por ejemplo, hay personas que son domingueras, se contentan con ir el domingo a misa. Ir el domingo a misa, eso está muy bien y es algo digno de felicitar. Pero no porque va a misa, porque se confiesa cada mes y comulga cada domingo, eso es todo. No. San Pablo dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que nuestra fe tiene que ir progresando siempre. Recuerden que tenemos que llegar a una meta. No es que el mismo San Pablo, Filipenses 3, del 12 al 14, dice, no es que haya llegado a la meta, sino me olvido lo que dejé atrás y me lanzo hacia lo que está en el frente. Porque mientras el Señor nos dé oportunidad, nos dé vida, siempre hay oportunidad para ustedes y yo abandonar el pecado, dejarnos iluminar de la palabra del Señor, seguir progresando en nuestra fe y llegar a la meta de nuestra fe. Primera de Pedro 1:9 nos dice, la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Entonces, cualquier pecado que nos domine, tenemos a un Señor que está listo para darnos la bienvenida, para abrazarnos, y nosotros tenemos que poner de nuestra parte, dejar el pecado. No podemos pretender acercarnos al Señor y seguir en el mismo pecado. Tenemos que esforzarnos por dejar aquel pecado que nos domina, cualquiera que fuere. Ustedes y yo y Dios lo sabe. Por eso hay que ser sincero con nosotros mismos y presentarnos al Señor y buscar siempre estar en presencia de Él, y estando en presencia del Señor, como dice allá en Romanos 8:31, ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Ni el mismo Satanás podrá con nosotros cuando estamos en gracia de Dios y en presencia de Dios. Pero Satanás es astuto. Él nos quiere hacer creer que aunque nosotros cometamos pecado, Satanás nos quiere hacer pensar que no es pecado. Pero ustedes y yo, al irnos alimentando la palabra del Señor, entonces nos vamos dando cuenta que es pecado. Y por eso hay muchas personas que dicen, antes de yo leer la Biblia, de estudiar la palabra de Dios, yo no pensaba que tenía mucho pecado. Ahora aquí empiezo a escuchar el Evangelio del día, a hacer la lección divina, alimentarme de la palabra de Dios, me doy cuenta cuántos pecados han sabido habitar en mí. Y ahí viene donde nace la necesidad de acercarse a una reconciliación con el Señor, que nos espera con los brazos abiertos, como aquel padre al hijo pródigo que le espera. Lo bonito es que, como dice allá en la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros le hayamos traicionado al Señor, el Señor nunca nos traiciona, porque su amor es verdadero, su amor es eterno. Como dice allá en Ezequiel 18:32, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que se convierta y que viva. Ahí es donde está el detalle, que se convierta y que viva. Por eso los apóstoles, por ejemplo, allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, decían, arrepiéntanse y conviértanse. Ahí es donde está el detalle. Ahora ustedes y yo podemos pensar, bueno, está bien, yo soy pecador, quiero acercarme al Señor, y yo soy pecador y reconozco que soy pecador.
Pero ahí no termina, mi hermano, el trabajo. Ahí no termina solamente en decir, yo reconozco y listo. No. Hechos 3:19 dice, arrepiéntanse. Ahí está el arrepentimiento. Donde está el arrepentimiento es cuando uno dice, Señor, perdóname, he pecado contra ti, me he portado mal, me he alejado de ti. Bien, y eso está muy bien. Pero viene la segunda parte, la conversión. La conversión que tenemos que dar, como dice Mateo 3:8, frutos dignos de conversión. Si nos arrepentimos y no trabajamos hacia la conversión, no estamos haciendo completo, estamos haciendo solamente parte de lo que Dios quiere de nosotros, que es el arrepentimiento, que es muy bueno, pero también de la conversión. Entonces, si antes andábamos lejos de los caminos del Señor, ahora acerquémonos más al Señor. Allá en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, no es que el Señor se tarde porque el Señor nos corrige. El Señor nos corrige. Cuando nosotros le desobedecemos, el Señor nos corrige. Y a veces algunos dicen, no, pero mira, cómo tal persona vive o tales grupos de personas como viven y no les pasa nada. Primera Pedro 3:9 dice, no es que el Señor se tarde en castigarles, sino que usa ese tiempo, usa esa paciencia para darles la oportunidad de que se conviertan y que se salven. ¿Sí ven? La conversión. Muy, muy, muy importante. Primero, saberme que soy pecador. Número 2, arrepentirme de lo que he estado haciendo y tener el propósito de cambiar, de mejorar. Tercero es donde viene ya la conversión, donde guiado por la palabra del Señor, entonces yo me acerco más a Él y vivo en gracia de Dios. No solamente un mes, una semana, sino siempre. E incluso cada día buscando cómo más puedo estar cerca del Señor. ¿Qué más me puede acercar más al Señor? Y de esa manera podemos nosotros estar en gracia de Dios y no ser presa fácil para el enemigo. Salmo 30, versículo 3, nos dice la palabra de Dios, clamé al Señor y Él me curó. El Señor nos puede curar de todas las enfermedades. Tenemos que confiar en Él. A veces nosotros cuando le pedimos a Él y no tenemos aquel favor, aquella gracia que del Señor, que le pedimos al Señor, es muchas de las veces porque nosotros dudamos, porque nos falta fe. Y cuando nos falta fe, Mateo 13:58, Marcos capítulo 6, versículo 6, dice el Señor que Él no hace milagros por falta de fe. Porque ustedes y yo dudamos. Marcos 11:24 dice, cuando ustedes vayan pidan algo, crean que ya lo han recibido y lo recibirán. Por eso llegó a decir el Señor ahí en Mateo 17:20, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes dirían a ese monte que se bote, que se lance desde ahí, a esa montaña que se lance desde ahí, y les obedecería. Pero necesitamos fe. Les pongo otra cita. Mateo 9:29. Vienen dos ciegos al Señor y dicen, Señor, cúranos. Y les dice el Señor, ¿creen que puedo hacer esto? Miren cómo les pone a ellos. ¿Creen que puedo hacer esto? Sí, creemos. Y dice el Señor que se haga como han creído. Ellos tenían fe y se curaron. Pero muchas de las veces nosotros decimos, sí creemos de la boca para afuera. Y por dentro dudamos. Y por eso no sucede, Dios no nos da lo que nosotros le pedimos. Y también Dios siempre da lo que es conforme a su santa voluntad. Nos dicen 1 Juan 5:14, no es lo que ustedes y yo queremos. Es lo que Él quiere para nuestra salvación. Muy importante eso. Y lo primero que tenemos que ustedes y yo pedirle al Señor, como dicen Lucas 11:13, es el Espíritu Santo, para que guiados por el Espíritu Santo, ustedes y yo podamos vivir una vida de santidad que el Señor nos pide. Hebreos 12:14, procuren la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Muy importante. Y además Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo, cuando está en nuestra vida, Él nos ayuda a pedir, nos ayuda a interceder ante ustedes y yo, porque nosotros no sabemos qué pedir. No sabemos qué pedir, aunque nos creamos los más inteligentes. Isaías capítulo 55 del versículo 7 al 9 nos dice
que nuestros pensamientos son como que quedan aquí en la tierra y los pensamientos de Dios son como que como una distancia de la tierra al cielo, o sea, mucho más que nosotros. Entonces, por eso es que ustedes y yo solos no podemos. Con Cristo sí podemos. Solos no podemos. Si ustedes y algún rato creemos que podemos solo, estamos muy mal. Juan 15:5 dice el Señor, ustedes apartados de mí no pueden hacer nada. Juan 15:4 dice, ustedes cuando están conmigo pueden hacer todo. Y Juan 15:7 dice, si permanecen en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que quieran y se os dará. Entonces el Señor está esperando para que ustedes y yo le pidamos y Él para curarnos. En Jeremías capítulo 17, versículo 14 dice la palabra de Dios, cúrame Yahvé y quedaré curado, sálvame y quedaré a salvo, pues tú eres mi alabanza. Cúrame Yahvé y quedaré curado, sálvame y quedaré a salvo, porque para Dios nada es imposible. Dios todo lo puede. Dios, como dice Romanos 4:21, Él tiene poder para cumplir lo que Él dice. ¡Qué belleza! Y qué belleza sentirse hijos e hijas de Dios, sabiendo que tenemos a un Señor que todo lo hace y lo que Él hace, lo hace bien. Para el bien de todos, como dice en 1 Timoteo 2:4, para que todos los hombres se salven, hombres y mujeres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Versículo 35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús no se queda en un solo lugar. Por eso es que la Iglesia de Cristo se llama católica, porque lleva el mensaje de Cristo de llevar su buena noticia a todo el mundo. Hechos 1:8, cuando le dice al Señor, esperen ustedes, recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Católica. Eso es católica, universal. También el mandato que Jesús les da a sus apóstoles, Juan 16:15, vayan y proclamen la buena nueva a toda la creación, todo el mundo católico. Muy bien. Y Jesús, Él siendo el profeta de profetas, el maestro de maestros, nos enseña esto. Entonces, cuando ustedes y yo queremos seguir al Señor, cuando ustedes y yo hemos hecho ya el sacramento de la confirmación, todos cuantos hemos hecho el sacramento de la confirmación somos guerreros de Cristo, como dice 2 Timoteo 2:3. Y como guerreros de Cristo, dice en la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que el que permanece en Cristo tiene que vivir como Él. ¿Cómo vivió Cristo? Vamos a ver. Escuchen. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas. Y a veces ustedes y yo ni en la casa queremos rezar, ni a la misa nos queremos ir. Y decimos que somos cristianos sacando pecho. Ahí está un detalle que hay que corregir. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas y proclamando la buena nueva. La buena nueva, Juan, en Marcos capítulo 1, versículos de 14 al 15, dice el Señor, conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces la conversión es abandonar la vida de pecado y vivir en la vida de gracia de nuestro Señor Jesucristo, la conversión. Y creer en el Evangelio no es solamente, oh, Señor, yo creo en ti. Hasta el diablo cree en Dios. Hasta el diablo cree en Dios. Incluso el diablo utiliza la palabra de Dios para predicar. Mateo capítulo 4, cuando Satanás le dice a Jesús, oh, está escrito, y le cita el Salmo 91 del versículo 10 en adelante, Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Entonces, el hablar de Dios, el creer en Dios, hasta el diablo lo hace. Y dice Santiago 2:19, tú crees que hay un Dios, también el diablo lo hace y tiembla. Entonces, no es con decir, oh Señor, yo creo que tú eres el Señor. En Marcos 1:23, cuando Jesús entra a la sinagoga, le sale un endemoniado, dice, sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ve, está confesando con su boca que Jesús es el Santo de Dios, y por eso no es que el demonio esté salvo. Entonces, muy, muy importante eso, dice el Señor en Marcos 1:14 al 15.
el tiempo está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentirse, abandonar la vida de pecado para vivir en gracia de Dios y creer en el Evangelio. En el Evangelio es escuchar la palabra de Dios, recibir, como dice Santiago 1, 21 al 22, recibirla con humildad y no contentarse con escucharla, sino ponerla por obra, o sea, obedecerla. Por eso San Pablo dice en Romanos 1:5, predicamos la obediencia de la fe. Y San Pablo dice a los tesalonicenses, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, que el castigo de Dios, el infierno, viene para quienes no obedecen al Evangelio de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que solamente decir yo creo en el Señor, acepto en mi corazón y nada, sigo lo mismo, no. Entonces, la buena nueva que Jesús viene proclamando, dice, arrepiéntanse, crean en el Evangelio. En Marcos capítulo 1, versículo del 14 al 15. Entonces, Jesús recorría por todas las ciudades, por todos los lugares y enseñaba, para que nosotros aprendamos y practicáramos lo que Jesús nos enseña. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. El Señor tiene poder para sanarnos de todo y también librarnos de todo, sino que tenemos que abandonarnos a Él, confiarnos a Él. El Salmo 34, versículo 9. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Salmo 145, versículo 18. Cerca esté el Señor de todos quienes le invocan de corazón, o sea, con sinceridad, con fe. Como dice en Marcos 11, 24. Antes de pedir, ustedes crean que ya lo han recibido. Lo que piden en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. O sea, que tenemos que pedir con fe. Y Romanos 10:17 dice que la fe viene de la predicación de la palabra de Dios, porque cuando ustedes y yo más nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestra fe se va fortaleciendo y nos vamos más abandonando al Señor, como dice allá en Juan 3:30, vamos nosotros disminuyendo y Cristo va creciendo en nosotros, como tiene que ser. Y al ver la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Cuando ustedes y yo vivimos una vida no cristiana, no participamos de los sacramentos, incluso muchos se salen de la iglesia de Cristo, dice que están como ovejas sin pastor. Por eso Jesús llegó a decir en Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil. También hay que predicarles para que vengan, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. El rebaño todos somos todos, el pastor es Cristo. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces dice Jesús, el trabajo es bastante. Los que están dispuestos a trabajar en el reino de Dios son pocos. Porque trabajar en el reino de Dios no es fácil. Si ustedes, por ejemplo, pueden leer los profetas, Jeremías, Ezequiel, y todos los profetas, ellos siempre eran perseguidos, eran metidos a la cárcel. En el Nuevo Testamento también los apóstoles, también San Pablo. A los apóstoles, a San Pedro, por allá en Hechos 12, cuando Herodes lo mandó a encarcelar. A los apóstoles, Hechos capítulo 5, versículo 40, cuando les pegaban. En 2 Corintios capítulo 11 del versículo 23 en adelante a San Pablo le habían apedreado, le habían apaleado, le habían pegado y hasta le habían dado por muerto. Por eso Jesús llegó a decir en Mateo 5 del versículo 11 en adelante, cuando a ustedes les persigan, cuando levanten todo tipo de calumnia contra ustedes, ustedes alégrense,
porque su recompensa será grande en el reino de los cielos. Mateo capítulo 19, versículo 29, cuando a Jesús le preguntan, Jesús, hemos dejado todo. Y Jesús le dice, todo el que haya dejado todo atrás por seguir por el reino de los cielos, recibirá el 100 por 1 en esta vida y en el mundo y luego la vida eterna. La vida eterna. Entonces, ese es el premio, el regalo que Dios da a todos cuantos le sirven. Por eso, si en sus corazones tienen ese deseo de aprender de la palabra del Señor, de querer ser catequistas, de evangelizar, hablen con su párroco, fórmense. Hay muchos videos, hay muchos libros donde podemos, por ejemplo, libros de la Biblia, libros de cursos bíblicos. Por ejemplo, a mí me han ayudado mucho los libros del padre Flaviano Mantulli, de los apóstoles de la palabra. Me los he leído, puede ser todos o casi todos, digamos así, bastantísimo. También el padre Luis Toro tiene un libro y hay muchos libros de apologética. Si tienes el deseo de aprender a conocer la fe y también de dar a conocer la fe, a vivir la fe, a transmitir la fe, a defender la fe. Entonces, dice el Señor, el trabajo es muchísimo, pero necesitamos más trabajadores. Por eso también tenemos que orar siempre porque haya más sacerdotes, porque haya más diáconos, porque haya más embajadores de nuestro Señor Jesucristo que sean fieles. Y también los que le servimos al Señor, los laicos que le servimos al Señor, tenemos que pedirle siempre al Señor que nos dé el don de la profecía para recibir su palabra con humildad, para guardarla con exactitud y predicarla con fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, como hacían los padres de la iglesia, como debe de hacer toda persona fiel a nuestro Señor Jesucristo, que está dispuesta a ser un obrero o una obrera más en la viña del Señor, sabiendo que el premio será grande. Dice Mateo 19, 29, en esta vida recibirán el 100 por 1 y en el mundo y luego recibirán la vida eterna. ¿Les parece poco? Entonces, así que ánimo, mis hermanos y mis hermanas. No hay que desanimarse. Para terminar, voy a leer Jeremías capítulo 17, versículo 10. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Yo, Yahvé, exploro el corazón, examino el interior de la gente. ¿Sí ven? Dios nos conoce el corazón y examina nuestro interior. ¿Para qué examina nuestro interior? Escuchen. Para dar a cada cual según su conducta. Entonces aquí, para aquellas personas que dicen, oh, yo creo en Cristo, soy salvo, no dice, para dar a cada cual según su fe. La fe es importante, pero tiene que ir seguido de una buena conducta y según el fruto de sus obras. Por eso dice hoy el Señor, necesitamos más obreros. ¿Los obreros para qué? Para que trabajen, para que hagan obras. Y Dios va a dar a cada quien, a cada cual, según el fruto de sus obras. Apocalipsis 22, 14 dice, mira que vengo pronto a dar a cada quien según su trabajo. Entonces, a cada quien el Señor va a dar según su trabajo. Y el Señor es generoso. Cuando le servimos de corazón, el Señor nunca nos abandona. Siempre se va a hacer presente el Señor a través de alguien. El Señor a quienes le sirven fielmente, con entrega total, nunca dejará que les falte nada. Es su promesa. En este mundo recibirán el 100 por 1 y en el mundo venidero la vida eterna. Y Mateo 6:33 dice, ocúpense del reino de los cielos y su justicia, lo demás vendrá por añadidura, porque Dios sabe lo que ustedes y yo necesitamos. Entonces hay que ocuparnos de las cosas de Dios y Dios se ocupará de lo que ustedes y yo
necesitamos. No de lo que queremos, de lo que necesitamos, de lo que es bueno, lo que nos conviene para nuestra salvación. Porque Dios nos da a cada quien según lo que es según su santa voluntad, como dice en 1 Juan 5:14, y en Efesios 3:20 dice, el Señor tiene y nos da a nosotros cosas mucho mejores de las cosas que incluso nosotros podemos pedirle. Así que, mis amados hermanos y hermanas, abandonémonos al Señor, entreguémonos al Señor con alma y corazón y vida, y esforcémonos cada día por ir abandonando el pecado, arrepintiéndonos y también buscando la conversión, para así llegar a la meta de nuestra salvación, a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Amén. Que el Señor les bendiga y les proteja, como dice allá en Números 6:24, que la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre con su poderosa intercesión, que cada uno de ustedes y de mí vayamos siempre creciendo en la fe, como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habite siempre en nosotros con toda su riqueza. Y recuerden de darle compartir, denle suscribir a este su canal de evangelización. Me llamo Carlos Pauta, su hermano de Jesucristo, predicador católico. Les envío un abrazo de corazón a corazón, como dice allá en 1 Corintios 16:23 al 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo.